Hola chicos, como siempre espero que en esta nueva semana se encuentren muy bien y quiero comentarles que el objetivo para la clase de hoy, en esta clase especial donde cambiamos un poquito, ¿no es cierto? En esta clase donde en vez de la clase en línea vamos a tener nuevamente una cápsula. Pues bien, en esta cápsula del día 23 de junio, nuestro objetivo es conocer los aspectos de la vida cotidiana del mundo de la Grecia antigua. Para ello, nuestra ruta de clase nos llevará en primer lugar a conocer el concepto y la idea de una polis. Luego conoceremos la vida cotidiana de los griegos a partir de cómo eran sus viviendas, su alimentación, el papel que jugaron las mujeres en la vida cotidiana, el vestuario que utilizaban, la educación, y ahí vamos a hacer una comparación entre dos polis, y el trabajo que se ejercía por lo general en las polis griegas. Por último, ustedes van a responder algunas preguntas en la caja de comentarios y que tiene que ver directamente con esta clase. Comencemos entonces. En primer lugar, vamos a observar la imagen que tenemos en pantalla, ya que ella representa una típica polis griega. Si se dan cuenta, eran ciudades por lo general amuralladas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban rodeadas de murallas, ¿no es cierto?, que les servían como defensas ante posibles invasiones. Ahora, las polis griegas tienen dos partes muy diferenciadas. En la parte baja, en esta parte, se construyen las viviendas, las tiendas, los edificios públicos, todos alrededor de este espacio central o ágora. El ágora significa plaza pública. Comenzó siendo un mercado y con el paso del tiempo se convirtió en el centro político de todas las polis griegas. ¿Ya? También vamos a encontrar la Acrópolis o la ciudad alta. Acá vamos a encontrar los principales edificios religiosos y los templos. Si se fijan, encontramos también varios templos en la parte baja, el teatro, que fue muy importante el arte para la cultura helénica, también el estadio. Recuerden que ellos pensaban que no solamente era importante mantener, digamos, la cultura, sino que también un buen estado físico. Se consideraba también parte de las polis todos los terrenos circundantes, digamos, que tenían que ver con los cultivos. Y en este caso también vamos a encontrar el puerto. Recuerden que las polis griegas estaban generalmente en islas o a orillas de mar, entonces tenían puerto, ¿verdad? Seguimos entonces. Las polis, como dijimos, en el mundo griego eran ciudades-estado. Cada ciudad o cada polis era totalmente independiente una de la otra. Aquí tenemos otra visión de lo que es la polis, ¿no es cierto? Tenemos la Acrópolis, la parte alta, y luego ya tenemos la parte baja. Ahí tenemos el ágora y acá también. ¿Ya? Y acá están los edificios públicos, más allá vienen las viviendas, etc. Entonces, como dijimos, estaban formadas por esta ciudad central, pero acomodada acá alrededor de esta plaza o ágora, ¿no es cierto? Y también en la parte alta vamos a encontrar en la Acrópolis los templos. Cada polis, cada ciudad tenía su propio gobierno, su propia moneda y también su propio ejército. La vida cotidiana, que es lo que nos convoca en esta clase, transcurría en este tipo de ciudades, ¿ya? Con calles estrechas y de mal olor. ¿Por qué? Porque no habían alcantarillados, es decir, los desechos del cuerpo humano se tenía que verter donde se pudiera, ¿no es cierto? Muchas veces en las calles. Por lo tanto, la orina y otras cosas andaban por ahí por todos lados y también con ellos el olor, ¿ya?
No había alcantarillado, entonces nadie recogía la basura y debido a su situación geográfica, el agua también era bastante escasa. Así que ya podemos imaginarnos cómo sería un día en una polis con esas características. Calles estrechas, sin agua o muy poca agua, lleno de mal olor y de heces, un poquito complicado para nosotros al menos. En cuanto a sus viviendas, en realidad las viviendas griegas en general, digamos, no estamos hablando de la clase alta, sino que en general del pueblo eran de un material bastante ligero, como el adobe o la madera, aunque también habían de ladrillo. Si ustedes se fijan acá, acá nos dice que esta pared es de ladrillo recubierta en yeso, ¿no es cierto? Esta casa es del tipo ateniense y se construía alrededor de un patio central, que era como esto que está aquí, ¿ya? Y desde aquí daba lugar a diferentes habitaciones, ¿ya? En estas habitaciones se congregaban hombres y mujeres por separado. El lugar donde se encontraban las mujeres lo denominaban ellos mismos gineceo, mientras que donde se congregaban los hombres le llamaban andrón. Ya tenían diferentes piezas para hombres y mujeres. Los niños siempre también estaban en el gineceo con las mujeres. Las ventanas escaseaban, ya el suelo era de tierra, obviamente no tenían agua y eran muy escaso, era muy escaso su mobiliario, era lo justo y necesario en cuanto a muebles. En cuanto a la alimentación, niño, los griegos también se caracterizaban por tener una alimentación más bien ordinaria y frugal. Me encanta ponerles estas palabras porque así aprendemos más vocabulario. ¿Que era ordinaria su alimentación? Sí, porque no tenía nada fuera de lo común. Era totalmente común y por eso le llamamos ordinaria. ¿Ya? Y era muy frugal. ¿Qué quiere decir frugal? Que era muy poca. Comían poquito. Y su dieta estaba basada en lo que era el cereal, el pan, las frutas, el queso, los huevos, las aceitunas, los higos, la miel y el pescado. Todo eso comprendía la dieta de un griego, ¿ya? Las comidas, sobre todo en las fiestas, se comían tendidos, así como tal como vemos en las imágenes, y descalzos. Se conversaba, se escuchaba música o se escuchaba a alguien recitar. Aquí vemos cómo están escuchando música, cómo además practicaban un juego llamado kotao, en el que los invitados arrojaban el último trago de vino que les quedaba a un blanco específico. Por ejemplo, se decidía tirarle, bueno, el resto de vino a esa niña y tenían que achuntarle a la niña, ¿no es cierto? O a cualquier otro blanco que eligieran. También vamos a encontrar en los banquetes, en las fiestas, acróbatas y mujeres. Las mujeres iban como invitadas, pero invitadas para que les sirvieran en realidad o para que tocaran música, ¿ya? Ahora, cada invitado en un banquete disponía de una mesa y de su comida por separado. Y eran los esclavos los encargados de darle la comida a esa persona, a la persona que estuviera en cada lugar donde iba a comer, ¿verdad? Seguimos. El papel de la mujer en Grecia no fue muy fácil. En la mayoría de las polis griegas, las mujeres no tenían derecho y tampoco se les daba educación, excepto en Esparta. Cuando veamos las polis clásicas, digamos, de estudio, que son Atenas y Esparta, ahí vamos a ver muchas diferencias. En cuanto a la mujer griega en general,
toda su labor giraba alrededor de la casa, se ocupaba de su familia, por supuesto, y de su hogar, ¿no es cierto? Sus principales tareas eran hilar y tejer. Acuérdense, siempre en el gineceo, en su pieza especial, ¿ya? En un tiempo, en la época clásica de Grecia, las mujeres vivían retiradas ahí, a ese lugar, ¿ya? Ahora, otras tareas que ejercían las mujeres era el ir a buscar agua, el preparar los baños para su familia, el tejer, el moler el grano y también recogerlo. Ahora, las mujeres de la realeza no tenían tampoco una vida fácil, ya que se les sumaban papeles. Por ejemplo, debían ser esposas, reinas y además amas de casa. Así que, si se dan cuenta, la vida cotidiana de una mujer no era muy simple. Vivía bajo el mandato de su esposo, primero de su padre, luego de su esposo. No tenía derechos, vivía confinada a sus tareas y así se llevaba la vida una mujer en la Grecia antigua, a excepción, como dijimos, de Esparta, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al vestuario, el vestuario del griego común y corriente era muy básico y muy simple, porque siempre se vestían con estas túnicas largas que llegaban hasta los tobillos, en el caso de la mujer, sujetas por acá por un cinturón y esta capa que las envolvía, ¿ya? Mientras que los hombres llevaban túnicas igual, pero eran más cortas. Ahora, ambos podían utilizar sandalias como también podían andar descalzos dependiendo de la cantidad de dinero que tuvieran como para adquirirlas o no. Los hombres no utilizaban ropa interior, por lo tanto, esta era su única ropa. Las mujeres sí la usaban, ¿ya? En cuanto a la educación, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a comparar un poquito? Ya, los niños, ¿cómo vivían los niños? Los niños en Atenas aprendían a leer, a escribir, se les enseñaba matemática, música, atletismo, filosofía y geometría, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿para qué eran educados? Era para perfeccionarse como seres humanos. A las niñas también o sea, a las niñas en realidad, se les educaba en las labores hogareñas y con esto también ellas aspiraban a perfeccionarse como ser humano, ya que la mujer, el rol que tenía era dentro de la casa y en su familia solamente. Entonces, al educarse de buena forma, ejercía sus labores de dueña de casa de excelente manera y eso le hacía un mejor ser humano, ¿ya? En cuanto a Esparta, los niños aprendían la cultura, pero en general. El atletismo sí era una asignatura, entre comillas, muy importante para ellos. Y además de eso tenían estrategias de supervivencia para la guerra, como también lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? A ellos se les enseñaba a sobrevivir durante un periodo de guerra. A las niñas, a diferencia de las niñas atenienses, se les enseñaba cultura general. A las niñas atenienses no. A las niñas espartanas se les enseñaba el atletismo y administrar el hogar, ¿ya? A las niñas atenienses solamente labores hogareñas. ¿Mm? Y los espartanos también educaban a sus hijas para poder asistir a la guerra en caso de que fuese necesario, ¿ya? No era que las hicieran guerreras como a los varones, pero sí les enseñaban a defenderse o a poder defender a su polis. ¿Y por qué? Porque la visión de educación espartana era definitivamente educarse para la guerra, ¿ya? Entonces, tenemos diferencias bastante amplias
en cuanto a estas dos polis y como les digo, esa materia ya se va poniendo más interesante, vamos a tener mucho que conversar y así vamos a ir avanzando en nuestro camino con respecto a conocer esta grandiosa civilización. La población griega estaba formada en su gran mayoría por campesinos, por los cuales el trabajo mayoritariamente era aquel que correspondía al trabajo en la tierra, ¿no es cierto? Cultivando el trigo, la cebada, la vid y el olivo. Con la vid producían el vino, la vid, las uvas, ¿no es cierto? Con él producían el vino. Y del olivo sacaban el aceite de oliva con el que se producía el aceite. Ahora, el aceite no solamente era utilizado en las artes culinarias, ahí echándole la lechuga, el tomate, etc. No, sino que ellos lo utilizaban mayoritariamente para alumbrarse en las noches. ¿Ya? Los ponían en sus lámparas de aceite, las prendían y con eso se iluminaban. Ahora, otro de los trabajos propios del griego medio, digamos, no estamos hablando de los griegos adinerados, sino que de la parte del pueblo, era el de la artesanía. Ellos producían tejidos, armas y joyas que vendían no solamente en sus polis, sino que también fuera de ellas. Otro de los trabajos que yo creo que fue uno de los más importantes fue el de los navegantes, ya que con el hecho de ejercer este oficio, ellos lograron, por un lado, ser, ¿no es cierto?, unos prósperos comerciantes y por otro lado, que no tiene que ver con el trabajo, pero sí con la expansión de la cultura, lograron traer así culturas externas y así agrandar su cultura propia. ¿Ya? Chicos, ahora les toca a ustedes responder en la plataforma Learn las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo estaba compuesta una polis? Ahí te estoy preguntando, ¿cuántas partes tenía? O sea, tenía 2, ¿no es cierto? Una era la parte baja y la otra era la acrópolis. Bien. Ahora, ¿qué significa la palabra ágora? ¿Te acuerdas que lo dije? Ya, anda a buscar. Por ahí tiene algo que ver con una plaza, pero búscalo tú. Y por último, ¿cómo era vivir en una polis griega? Piensa, ¿cómo era vivir ya con las características que le dimos? Piensa, si eras mujer, ¿cómo ibas a vivir en esa polis? ¿Cómo iba a ser tu casa? ¿Cómo sería tu higiene? ¿Cómo sería el tomar esos aromas? ¿Cómo sería vivir en una ciudad amurallada? Piensa en todo eso y después me respondes. ¿Cómo era vivir entonces en una polis griega? Todo eso va en la cajita de comentarios del IRMI. Ya chicos, recuerden que la próxima semana ustedes el día 30 tienen la evaluación del entorno y factores geográficos que influyeron en la antigua Grecia. Así que vayan mirando las clases pasadas, vayan mirando los mapas para que tengan todo bien fresquito para la prueba, que recuerden que es en línea. Ya no es que queda en plataforma, sino que tienen que ingresar a la clase y es en línea. ¿Ok? Así que a estudiar. ¿Listo, chicos? Con eso ahora sí me despido y nos vemos en la prueba. Chao, chao, que estén bien.